Dios los bendiga, hermanos. Quiero compartirles una pequeña reflexión basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 42. El pasaje dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si nos vamos un poquito al contexto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que aquí en el capítulo 5, sobre todo en la segunda parte del capítulo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan son encarcelados. Son encarcelados una vez, son liberados por un ángel, van al templo, siguen predicando el evangelio en el templo, son encarcelados nuevamente y son llevados delante del concilio, el cual los cuestiona en cuanto a su predicación y tratan de amenazarlos, de intimidarlos, de frenarlos para que no prediquen más el evangelio. Sin embargo, aún y con todo y el encarcelamiento, aún y con todo y las amenazas, aún y con todo que los querían matar, dice la escritura que ellos seguían predicando el evangelio, predicando a Cristo. Lo predicaban, dice, en el templo, ¿sí? Pero también en las casas. Definitivamente la predicación en el templo la hemos hecho, hemos cumplido con eso. Pero ahora que estamos en estas circunstancias en las cuales no podemos salir tanto y no podemos celebrar nuestras reuniones, no solamente nosotros, sino la mayoría, si no es que decir todas las iglesias estamos en la misma situación. Este pasaje está muy acorde a la circunstancia actual. ¿Por qué? Porque nos enseña que la iglesia no solamente debe predicar en el templo, debe enseñar en el templo, sino en todo lugar. La iglesia, hermanos, somos nosotros, no el edificio. El edificio es el templo. Nosotros, usted y yo somos la iglesia. Y la iglesia se encuentra donde quiera que nosotros estemos, sea en la casa, sea en la calle, sea en el trabajo, sea con los amigos, sea con el vecino, sea con los familiares, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que nosotros estemos, ahí está la iglesia, ahí está la primera iglesia. Entonces debemos reflexionar en cuanto a esto y ver que se ha abierto una oportunidad para llevar el evangelio más allá de la ubicación del templo, es decir, nuestro hogar, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, tal vez la gente con la que tenemos contacto en la semana y que tal vez ellos saben que somos cristianos, pero que no han aceptado el evangelio, o que nosotros les hemos predicado, pero siguen ahí en esa situación de que tal vez simpatizan, pero no han llegado a un verdadero encuentro con Cristo. Bueno, el ejemplo lo tenemos de los apóstoles. Predicaban a Cristo en la iglesia, predicaban a Cristo en sus casas, predicaban a Cristo donde quiera que ellos fueran. Dice, y no cesaban. Esto quiere decir que era una constante, era en todo momento, donde quiera que ellos estuvieran, donde quiera que la oportunidad se abriera, ellos predicaban a Cristo. Y muchos creían, muchos aceptaban el evangelio. Ahora, lo aceptaban no porque los apóstoles fueran muy buenos predicadores, sino porque el evangelio en sí es el poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces el poder no radica en nosotros, el poder radica en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Dios, en la buena noticia de salvación que transforma el corazón del hombre, que cambia la vida del hombre, que acerca al hombre a Dios, que reconcilia al hombre con Dios, hermanos. Así que esa es nuestra misión y eso es lo que nosotros debemos
estar haciendo, ser constantes en esto, en predicar, en llevar el Evangelio. Recordemos, somos la iglesia donde quiera que nos encontremos. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación, pero el que sea, hermanos, debemos seguir predicando y enseñando el Evangelio de Cristo, para que aquellos que nos rodean le conozcan, para que aquellos que nos rodean crean, para que aquellos que nos rodean sean salvos. Que Dios los bendiga abundantemente.